dio mucho gusto ver que 77% de ustedes ha estado predicando también del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, así lo llamamos, aunque ese es un nombre artificial. La división entre Antiguo y Nuevo Testamentos vino a ser más común al finales del segundo siglo. Simplemente las escrituras eran conocidas con ese nombre, las escrituras. Vamos a hacer más hincapié en eso en la siguiente sesión, pero permítame poner el pie al acelerador y ir a la página 21 de sus notas y notar algo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1, versículo 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Invoquemos el nombre del Señor brevemente. Padre, nos acercamos a tu palabra con temor y temblor. Y rogamos, Señor, que nos des de tu espíritu para entenderla bien, para explicarla correctamente y aplicarla de una manera que dé gloria a tu nombre y sea de beneficio a todos aquí presentes. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Ahora no tengo el tiempo de recordarles el contexto inmediato mayor, pero espero que todos ustedes lo conozcan. Solamente quiero que noten estos puntos. Nuestro Señor ha ido a buscar la faz de su Padre en oración. Y si alguna vez enseñamos sobre el tema de la oración, podemos ir a través de todas las Escrituras notando las oraciones registradas en ella. Podemos ir al ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir a las instrucciones apostólicas que encontramos en las cartas. Y ciertamente aquí lo podemos ver. Su vida espiritual es el ejemplar. Y la obra que nos ha encargado, así como se le encargó a él, requería oración. Noten en segundo lugar que la multitud ya le ha comenzado a buscar porque han visto sus milagros. Sus discípulos, en tercer lugar, lo encuentran y lo animan a considerar la popularidad que ha alcanzado y que vuelva a esa multitud. Pero noten en cuarto lugar la respuesta de nuestro Señor. Su tarea principal es otra. El Señor, su Padre, lo envió a predicar. A eso vino. Las señales son meramente confirmatorias de su predicación. No son la razón de su venida. Nuestra versión ha traducido correctamente para que predique también allí. Tenemos el verbo predicar en el subjuntivo que es usado como propósito. La frase clave es: porque para esto he venido. La Biblia de las Américas traduce salido, pero creo que venido es mejor traducción, porque indica que Jesucristo vino del cielo precisamente a predicar. Y el pasaje de Lucas paralelo lo confirma. Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas usa el término evangelizar y añade: me es necesario. Algunos de ustedes reconocerán la partícula griega que demanda absoluta necesidad. Es necesario que haga esto porque para esto he sido enviado. Un comentarista ha escrito: estas palabras merecen nuestra atención porque contienen una declaración de su ferviente deseo de cumplir su oficio. Nuestro Señor vino a predicar y eso precisamente hizo. Este término predicar, keruzo, es un término clave en su forma verbal. De las 61 veces que ocurre, 32 están los evangelios. La notable excepción es Juan, que no tiene esta palabra en su evangelio. En Hechos ocurre solo 8 veces, pero noten el énfasis de predicar en Hechos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba Cristo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios.
Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Hijo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus malos, diciéndoles: conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El énfasis entonces detrás de queruzo con respecto a su contenido u objeto es Cristo. El mensaje del querux es Cristo y es paralelo al reino de Dios. Noten capítulo 20, versículo 25 en la página 23 arriba. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos ustedes, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Entonces es predicar a Cristo y es predicar el reino de Dios. Capítulo 28, versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando, ahí tenemos didasco, acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, en ellos nos encontramos ese énfasis. En las cartas, incluyendo Hebreos, nos encontramos queruzo 19 veces. Solamente esta más notable, Romanos 18, que ya lo he mencionado antes. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Una cita de Deuteronomio. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Ahí tenemos que hacer una corrección de la Reina Valera, ayudándonos con el texto original y comprobando con la Biblia de las Américas. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Noten estas cosas. El fundamento de la predicación es la escritura misma. Empieza con una cita del Torah, de la ley, Deuteronomio 30:14. Noten su definición. Esta es la palabra de fe que predicamos. Noten el mensaje, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a través de todo este pasaje, Pablo usa queruzo, cuando la cita de Isaías 52:7 usa evangelizo. Luego, en 1 Corintios 1:23, ¿cuál es el contenido de la predicación? Cristo crucificado. En el capítulo 15, versículo 12, su resurrección. En 2 Corintios 1:19, el Hijo de Dios Jesucristo. En 4:5, no nosotros mismos, sino Jesucristo como Señor. En Gálatas 2:2, el Evangelio. En 1 Tesalonicenses 2:9, el Evangelio de Dios. En 1 Timoteo 3:16, que posiblemente es un himno cristiano temprano, o quizás un enunciado credal, o inclusive quizás confesional, titulado El misterio de la piedad. Y tengo el privilegio de tener una esposa que es música. Y una vez estaba leyendo este texto en el original y le dije, ¿cómo compones música? Y pues se le fue difícil para ella explicarme cómo lo hace, ¿no? Pero le dije, pero cuando veo los himnos, todas estas bolitas y palitos, ¿qué son? Y me dice, mira, notas cómo las palabras están divididas en sílabas, ¿sí? Y notas cómo abajo de cada nota está una sílaba. Ustedes que son músicos saben de qué estoy hablando, yo no sé de qué estoy hablando. Pero, y le digo, sí lo noto. Y me dice, eso es. Mira, nota aquí en el himnario, aquí arriba, notas 4.4.4. Sí, esa es la música, esa es la melodía. Entonces me fui al original y dije, y lo dividí como yo pensaría que se oiría. Y le dije, ¿puedes encontrar esta música? Y la vio ella y me dice, mira, al final del himnario está toda esta lista de las melodías con esos numeritos que te acabo de mostrar. Y encontramos el numerito así particular de este pasaje y le dije, a ver, tócalo. Y lo estaba tocando ella en el piano y yo siguiendo en el original. Y dije, esto es un himno, esto se puede cantar. En el original se puede cantar, en español quién sabe, pero me parece que sí es un himno. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, el misterio de la piedad, que es grande, incluye la predicación. Me puso la carne chinita, nomás de pensar.
No somos absolutamente nada. Ningún mérito. Podemos haber leído mucho, estudiado mucho, tener varias letritas después de nuestro nombre y seguimos siendo nada. Y sin embargo, el Señor ha escogido lo que no es, lo pobre de este mundo, lo miserable de este mundo, para que compartamos el Evangelio, para que prediquemos la palabra. Cuando nos hallemos desanimados, volvamos a este pasaje, 1 Timoteo 3:16. Pensemos, este es el misterio de la piedad. El Señor me ha encargado que predique. Finalmente, noten en 2 Timoteo 4, la última voluntad y testamento del apóstol a Timoteo. Y a todos los Timoteos desde ese entonces. Cada uno de nosotros tiene ese nombre. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predicas la palabra. Que estés listo a tiempo y fuera de tiempo. Es una mejor rendición del original. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Noten las 9 partes del encargo. Predica la palabra. Tienes que estar listo a tiempo y fuera de tiempo. Debes redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina, ser sobrio en todo, soportar las aflicciones, hacer la obra de evangelista y cumplir el ministerio. Esa es la descripción de nuestro sagrado oficio. Eso es lo que debemos hacer. Eso debe estar, si no impreso en una hoja delante de nosotros en nuestro estudio, o impreso aquí con una pluma de esas calientes que graban en la madera, debe estar tatuado en nuestro corazón y mente. Esto es lo que el Señor me llama a hacer. Pero la razón y contexto ante el cual Timoteo y todos los Timoteos después de él se enfrentarán y por lo cual debemos guardar este solemne encargo es porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus deseos impíos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay veces que, no sé, por un ímpetu masoquista me pongo a escuchar a predicadores en internet, en YouTube, y de vez en cuando le pico a un video, a algún audio y digo, por eso estamos como estamos. ¿De dónde sacó ese mensaje? ¿Qué gimnasia exegética hizo para decir que dice eso el texto? Y es una frustración tremenda. Y hace no poco, uno de nuestros varones ahí en la congregación me dijo, no me había dado cuenta de lo que tenemos. Fue a visitar otra congregación local. Me dice, no te imaginas lo que dicen ahí, o lo que enseñan. Y muchas veces no se aprecia. Pero ese es el peligro. Ahora, en la página 26, esta es la razón por la cual les pedí esto de las tarjetitas estas y saber que están predicando, hermanos. La Biblia de nuestro Señor, entrando ya a lo que realmente es la segunda hora, la Biblia de nuestro Señor y de sus apóstoles fue nuestro Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. O como también era llamada en ese tiempo la ley, el Pentateuco, los profetas, y ahí están entre paréntesis, que en los cuales estaban incluidos, y los escritos, ahí están los que estaban incluidos, el Tanakh. No debe sorprendernos entonces que tanto nuestro Señor como sus apóstoles citaran las Escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, para confirmación de su enseñanza, ilustración y respuesta a dudas, preguntas y objeciones. Ahora, si vamos a través de lo que llamamos el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar citas, alusiones, referencias a esas Escrituras. A veces no es posible discernir dónde inicia y dónde termina esa cita. A veces no es posible discernir exactamente de dónde proviene porque hay varios lugares posibles. Pero se han hecho listas. Se han hecho listas y se han hecho estudios de estas citas.
y ahí pueden ver los números. Ahora, no voy a tomar el tiempo de ver los diferentes usos de la Biblia en sí misma. Ahí están numerados con la número 1. El Antiguo Testamento es relevante para el tiempo del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento profetiza de Jesucristo y de la iglesia. Y luego, está en la página 29, el Antiguo Testamento no solo es relevante, también es autoritario para el Nuevo Testamento. Y luego el Antiguo es interpretado por el Nuevo derrama luz sobre el Antiguo. Por favor, les ruego que ustedes lean y consideren y mediten en esas cosas en su propio tiempo. Tomen en cuenta de que este material que les estoy presentando, muy reducido, en realidad es una condensación de un semestre entero. En los módulos teológicos, en los diversos seminarios, se utilizan 25 horas para cubrir esa condensación. Este es un resumen de la condensación. Si alguien quiere tener el material completo, me escribe un correo y se lo mando en PDF. Entonces no es posible dárselo en 3 horas. Una tarea imposible, ¿no? Pero sí quisiera en esta hora que vayan a la página 31 a las clases de citas. ¿Por qué? Porque si hay una hermenéutica sacra, es la que encontramos en la Biblia misma. Si hay principios de interpretación que son inerrantes, infalibles, son las de la Biblia misma con respecto a sí misma. Hay muchos libros de hermenéutica, pero si podemos ir al praxis de los autores que Dios inspiró mismo, pues podemos tener seguridad. Esta es la manera en que debo de hacerlo. Ahora, estamos concentrándonos en el uso del nuevo del antiguo. Sin embargo, toda la escritura se cita a sí misma constantemente. Deuteronomio cita a Éxodo. Josué cita a ambos. Y así sucesivamente. Entonces, no quiero que piensen, solamente podemos discernir cuando autores bajo las escrituras del nuevo pacto citan las escrituras del antiguo pacto y esa es la manera. No quiero que se limiten a eso. Vean constantemente cómo la escritura se cita a sí misma. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con esa cita? ¿Cómo la hace? ¿Qué aplica? ¿Cómo la explica? Esa es la hermenéutica bíblica. Podemos discernir apologética, profética, tipológica, teológica y práctica. Ese tipo de hermenéutica de la Biblia a sí misma. El Salmo 16 en Hechos 2, por ejemplo. Pedro comprueba la resurrección del Salmo 16. Pedro hace una cita del Salmo 16. Lucas está registrando esto inspirado por Dios. Y la cita que Pedro hace no es arbitraria. No es simplemente porque aquí hay una palabra que me ayuda a decir lo que quiero decir. Entre paréntesis, a veces predicadores cometen ese grave error. Quieren darle con alguien en la cabeza con la piedra y buscan en la concordancia la palabra piedra y ahí lo voy a encontrar y lo leo y vean esto, hermanos. Y ahí está la palabra piedra. Y varias veces. Pero no es eso. No es lo que hace Pedro. Dios dice, ha cumplido lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer, dice Hechos 3:18. Ahora, el Salmo 16 es citado tanto por Pedro, ahí están las citas, como por Pablo. Ambos están hablando a oyentes judíos que conocen ese salmo y que asumen que la interpretación que ellos dan va a ser irrefutable. Que ninguno de sus oyentes judíos que ha sido instruido en la sinagoga va a levantar la mano y decir, usted está mal usando la escritura. No, Pedro y Pablo están conscientes, la estamos citando tal y como es y la estamos interpretando como se debe interpretar. Y esta presuposición indica algo, un principio hermenéutico, el sentido único de la escritura. ¿Cuántas veces no nos enfrentamos en libros, en conferencias, en sermones y dicen, y aquí esto dice la escritura y algunos la interpretan de esta manera, pero yo la interpreto esta, oye, espérate, y ambos estamos correctos, ¿eh? Vamos a ser tolerantes, esa es tu verdad, esta es mi verdad, y los dos están bien. No, para nada. Un sentido único.
El texto no puede significar una cosa para ti, otra cosa para mí y otra cosa para aquel. Puede significar una sola cosa y todos los demás están mal. A lo mejor yo estoy mal, pero solamente una cosa puede significar. No hay un sentido múltiple. No vamos a ir a esta manera de interpretar medieval las escrituras anagógicamente y fabulosamente y todas esas cosas que tenían los medievales. Claro que no. No hay un sentido oculto o doble o de incertidumbre. Si es así, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a mejor a jugar algo, ¿no? Soccer o fútbol americano o algo así, ¿no? Estamos haciendo en vano este ejercicio, porque nadie puede decir cuál es la interpretación correcta. Claro que no. Dios mismo, por medio de su inspiración de los autores de la Escritura, muestra lo que este teólogo sistemático llama interpretación teológica. Dios es el autor primario. La Biblia es la palabra de Dios. Es un conjunto orgánico donde cada libro individual es parte integral. No hay una desconexión, no hay una contradicción entre ninguno de los 66 libros. El Antiguo y el Nuevo se relacionan entre sí como tipo y antetipo, profecía y cumplimiento, semilla y flor. Y no solo son los enunciados explícitos de la Biblia, sino también aquellos deducidos por buena y necesaria consecuencia. Podemos afirmar, esto es lo que Dios dice. Ahora, Pedro argumenta en Hechos 2:25, porque David dice de él, en el contexto de Jesús. Y aquí aprendemos otro principio hermenéutico, el sentido evangélico o de promesa, o cristocéntrico de las Escrituras. Entonces ya tenemos, las Escrituras tienen un único sentido. Y las Escrituras hablan de Cristo. Ahí está el segundo. Ahora, si entendemos la unidad orgánica de las Escrituras, que va de la mano de la progresión de revelación, de redención en las mismas, y que esa redención tiene que ver con Cristo Jesús, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta el contexto histórico, vamos a tomar en cuenta su gramática, pero también vamos a tomar en cuenta su contexto teológico y vamos a buscar a Cristo en las Escrituras. Esto es lo que hace Pedro. Noten el Salmo el 16 que cita Pedro. El autor es David. Es un mictán de David. Lo que sea que mictán signifique. No sabemos qué significa. Por eso todavía lo mantienen en hebreo ahí. El contexto histórico es desconocido. Aparte de que sabemos de que sucedió en el tiempo de David, es todo lo que sabemos. El contenido es la proclamación de David en su confianza en Dios, confianza en el carácter divino, aborrecimiento de los idólatras, contentamiento en la providencia divina y una firme esperanza en la fidelidad de Dios. Si ustedes leen el Salmo, eso es lo que dice David. Ahora, esta confianza en Dios es mostrada por la relación entre el salmista y Dios mismo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. O la Biblia de las Américas es una mejor traducción, pues en ti me refugio. Ahora, esta confianza es expresada al llamar al Señor mismo la porción de mi herencia y de mi copa. Él, por lo tanto, concluye, esta es la conclusión de David, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículos 9 y 10. Ahora, el asunto ante nosotros es, ¿quién es tu santo? El Hasidic del versículo 10. Hasid es un término mesiánico y eso nos ayuda a no perder el camino. David en este salmo está hablando de sí mismo, pero no de él en sí mismo. Está hablando tipológicamente. Para el versículo 10, David ve más allá de su propia persona al Hasid del Señor. Ahora consideren el uso que Pedro hace, y Pablo también, de este salmo. Nuestra explicación del salmo es confirmada por Pablo en Hechos 13:35. Él conecta el Salmo 16 con Isaías 55:3. Las promesas fieles a David. Son las promesas pactuales del Señor al descendiente de David. Esta exégesis es igualmente clara en el contexto histórico, gramático y teológico de Isaías 55. Pedro afirma que David proféticamente previó la resurrección del Mesías en Hechos 2:25 al 31. Afirma que ese es el sentido de las palabras de David. David no estaba hablando de sí mismo, sino del Mesías.
Pedro puede decir, allí está la tumba de David. Todos nosotros sabemos dónde está. Pero Jesús Nazareno resucitó. David estaba hablando de Jesús. Pedro y también Pablo citan correctamente el Salmo, tanto directamente como del griego de la Septuaginta, la Biblia de ellos. Pedro y Pablo dan el sentido correcto del Salmo siguiendo la profecía mesiánica dada por David. La cita preservada en griego por Lucas es gramaticalmente correcta al hebreo del Salmo 16, contra la crítica de algunos comentaristas liberales. Algunos de ustedes van a ver en comentarios y van a ver alguna nota liberal, aquí la Septuaginta o la cita que hace este autor no corresponde al original. Es eso, pura torcer las escrituras, con tal de sembrar desconfianza en la Biblia. Estudio tras estudio tras estudio de las citas del Nuevo Testamento con respecto al Antiguo han demostrado que son fieles. No debemos dudar, no debemos dejarnos llevar por esas dudas. Número 5, no hay una doble interpretación oscura y escondida, mucho menos múltiple o contraria. Tanto Pedro como Pablo aplican a sus oyentes contemporáneos la enseñanza e implicación del Salmo 16 en su cumplimiento mesiánico. Tanto Pedro como Pablo nos muestran aquí el uso apologético de la Escritura. Ellos fundamentan su enseñanza por medio de un argumento irrefutable de la Escritura. Ahora, ¿qué podemos aprender en práctica aquí? Todos nosotros estamos en el camino. Voy a usar lenguaje que creo que podemos compartir. Somos bautistas. Estamos en este camino de reformar nuestra doctrina y práctica. Hemos entendido ciertas doctrinas. La mayoría, si no es que todos ustedes, aprecian las doctrinas de gracia, las ven en las Escrituras. Algunos de ustedes han visto y apreciado las llamadas solas, las frases latinas. Empiezan a apreciar cierta literatura, cierta enseñanza. Han oído y tienen dudas y preguntas sobre ciertas implicaciones de esas doctrinas y enseñanzas. Pero todos estamos en este camino de cumplir el ministerio. Algunos nos llevan kilómetros por delante. Algunos vienen atrás de nosotros. Pero vamos en ese camino. ¿Cómo vamos a hacer que nuestra congregación nos siga en este camino? Hay dos maneras. Una, es decir, aquí yo soy el pastor y aquí se va a hacer lo que yo digo. Y por mis chicharrones. Y si no te gusta, ahí está la puerta. La otra es enseñar pacientemente. Línea sobre línea, palabra sobre palabra. Enseñar las Escrituras. Cargar la conciencia de nuestras congregaciones con la palabra de Cristo. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cristo dice eso. Entonces podemos tener esa confianza. Si predico la palabra del Señor, van a oír la palabra del Señor y van a seguir. Y vamos a ir todos. Primero hay que convencer la conciencia antes de demandar obediencia. Si demandamos obediencia primero, quizás nos obedezcan por temor, porque hemos sido sus pastores por años, o simplemente porque les da flojera ser verianos y ver si estas cosas son así. Bueno, eso quiere que vamos allá. Pero van a estar temiendo al hombre y siguiendo al hombre. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a temer al hombre? Confiar en el brazo del hombre. Ustedes saben, es una maldición, ¿verdad? Tenemos que informar sus conciencias, ganar su corazón, instruir su mente, emocionarlos con la palabra de Dios, abrir las Escrituras. Pedro y Pablo esperaban que sus oyentes judíos reconocieran que David había hablado del Señor y abren las Escrituras y es una interpretación correcta, hermenéuticamente correcta, irrefutable a sus oyentes judíos para recibir al Señor como el Jesús como el Señor, el Mesías prometido, el Hasid del Señor. Y los que lo oyeron y fueron eficazmente llamados, y se unieron aquel día
gentiles. Se juntaron con los apóstoles, se unieron a ellos, se fueron por el camino. Ese es el uso apologético. Pero ¿qué respecto al uso profético? Malaquías 4 y 5. ¿Fue Juan el Bautista el Elías por venir? El uso profético es cuando se demuestra que una promesa dada ha sido cumplida. Ahora, muchas veces debemos entender que el carácter de la promesa se explica con resultados prometidos que no sucedieron a una, es decir, al mismo tiempo, en el mismo evento, sino que sucedieron en diversos tiempos y maneras. Ahora, no es múltiples cumplimientos, sino el cumplimiento de una profecía donde el profeta está viendo lo que va a suceder, pero él no puede discernir que hay tiempos entre estos sucesos. Entre los teólogos de hermenéutica se conoce como la vista monodimensional del profeta. Y ocurre en todos los profetas, incluso de nuestro Señor y de sus apóstoles. La ilustración es sencilla y me imagino la han oído. Por ejemplo, ahí en Cuauhtémoc, si usted está ahí en Cuauhtémoc, cualquier parte de Cuauhtémoc, y mira hacia el oeste, empieza a ver el inicio de la sierra. Y ustedes, hermanos que están allí en la sierra, no me dejarán mentir. ¿Por qué? Porque le dicen a un ingenuo como uno y le pregunta a uno, oye, ¿dónde queda Bacuash? Y usted le dice, allá detrás de aquel cerrito. Y uno llega allá al cerrito aquel y luego hay como 100 kilómetros más y todavía no llegó Bacuash. Y usted dice que sí. ¿Por qué? Porque está ese cerro y está un cerro atrás. Pero no podemos ver que entre esos dos picos hay un valle. Esa es la vista monodimensional del profeta. El profeta podía ver. Y por eso vemos en los profetas las dos venidas de Cristo. Profetizan una venida en angustia, en humillación, y profetizan una venida en gloria. Y los apóstoles, Juan el Bautista le pregunta, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Por qué? Porque él sabe que el que había de venir va a derrotar a los enemigos de Dios y va a establecer su reino. Él sabe eso. Pero ve que el Mesías no está haciendo nada de eso. Sus discípulos, inclusive de nuestro Señor Jesucristo, le preguntan, ¿ahora vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor les dice, no es los tiempos y eventos, ¿no? El Señor los tiene, el Padre los tiene en su voluntad. Hay una vista monodimensional. No es múltiples significados. Noten el principio hermenéutico, que es conectar la profecía del Antiguo a la única promesa de Dios revelada progresivamente en el Antiguo, demostrada concluyentemente en el Nuevo, en Cristo y la Iglesia. Hay un error de buscar un cumplimiento doble. Otro error es espiritualizar la profecía. Pero debemos mantenernos. No hay dos o más sentidos. Y no debemos caer en el error de espiritualizarla. Debemos más bien buscar cómo interpretaron los apóstoles esa profecía del Antiguo. En la página 35 arriba, ¿cómo podemos no perdernos? ¿Cuál es la brújula? Aquí los teólogos la llaman la analogía teológica de la Escritura o una teología bíblica de la Escritura. ¿Cuántos planes de redención hay? Francamente. ¿Nos encontramos un solo plan o múltiples planes? ¿Fue Abel salvo de una manera diferente que nosotros? No, ¿verdad? David, Moisés. Ellos confiando en la promesa del Mesías por venir, nosotros confiando en la promesa del Mesías que ya vino. Pero todos por el mismo Mesías y por la misma obra del Mesías. Entonces, reconocer que a través de las Escrituras tenemos un único plan de redención, podemos reconocer ciertos términos a través del canon que se vuelven especiales teológicamente hablando. Simiente, siervo, descanso, reino, santo. Podemos reconocer citas previas. David cita el Pentateuco, los profetas a David y a Moisés. Podemos reconocer alusiones a previa revelación.
podemos ver referencias a eventos pasados, el Éxodo, la entrada de Canaán, etc. Y podemos discernir referencias al pacto de Dios y sus promesas. Entonces, al ir leyendo las Escrituras, debemos reconocer un único plan de redención. Y no un plan de redención y luego un plan B. Un único plan de redención. Y debemos otro principio hermenéutico. Las Escrituras se interpretan a sí mismas. Y ahí está el latín si lo quieren ver. Si quieren hacerse un bonito tatuaje en latín, ahí está. Los teólogos desprenden de ese principio, el principio hermenéutico que se llama la analogía de la fe. Es una frase bíblica que se encuentra en Romanos 12:6, traducida a la medida de la fe. ¿Qué significa la analogía de la fe? Simplemente que la Escritura no debe ser interpretada de manera que contradiga al cuerpo entero de doctrina enseñado por la Escritura misma. Si interpretamos una porción como contradiciendo al único plan de redención en Cristo Jesús por su obra en la cruz, estamos interpretando mal. Si interpretamos de manera que Él no es el rey que reina por los siglos de los siglos, estamos interpretando mal. En términos prácticos, doctrina y práctica no debe ser derivada ni de pasajes que no hablen de esa doctrina o práctica o de manera que contradiga otra clara doctrina o práctica bíblica. Pero vayamos a Malaquías 4. Acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y aquí debemos tomar en cuenta dos pasajes previos a Malaquías 4. Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Isaías 43, que es previo a Malaquías. Voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Si tomamos esos tres pasajes juntos, ¿qué podemos discernir? Podemos discernir la identidad de Elías por venir, el tiempo de su venida y la obra asignada a él. La identidad la podemos discernir por las tres referencias. Él es, en alguna forma, el profeta Elías. Él es mi mensajero. Noten el juego de palabras con el nombre de Malaquías. Meliaquí y Malaquías Meliequí. Aunque el sustantivo Malak también quiere decir ángel, el mensajero del Señor no es un ser angelical, es un hombre. Porque en Isaías es la voz que clama en el desierto, que es parte de la nación misma. En Malaquías 3:1, que es el contexto de Malaquías 4:5, este mensajero es contrastado con el Señor. No es el Señor, es el mensajero del Señor. El Señor de Malaquías 3:1 es idéntico con el ángel o mensajero del pacto. ¿Quién es? No es sino más que el ángel del Señor. El Señor mismo, el Cristo preencarnado de las numerosas teofanías o cristofanías del Antiguo Testamento. Permítame hacer un breve paréntesis aquí. ¿Se han encontrado con esto tan suave de que cada vez que nuestro Señor o sus apóstoles citan una escritura previa donde aparece el tetragrametrón, ellos no dicen Jehová, ellos dicen Curios, que es Señor? ¿Han investigado ahora con lo suave del Google y todo el Internet cuál es la primera vez que aparece este término Jehová? Investiga. Para el mensajero anunciado por el venir, antes que el Señor mismo viniera, tercer párrafo ahí, habría de preparar el camino delante de él. El paralelo de Malaquías 3:1 a Isaías 43 es imposible de no ver. Y pueden verlo claramente aunque no distingan el hebreo. El futuro mensajero habría de limpiar los obstáculos e impedimentos ante el Señor mismo. Ahora, ¿cómo debemos interpretar la venida del profeta Elías? ¿Debemos esperar un Elías reencarnado? Ahora, ciertamente el patrón bíblico no es ese, pues la frase de Malaquías 4, 5 y 6 indica que aún la percepción de Malaquías, quien vendría, sería uno con el espíritu de Elías.
He aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No debemos esperar ciertamente un retorno literal de David cuando se promete que David volverá, ¿verdad? No esperamos David redivivus de Jeremías, Oseas y Ezequiel, sino que reconocemos que es una profecía del hijo de David, simbolizado, tipificado por David mismo. Tampoco debemos esperar a un Elías redivivus. Es un símbolo, un tipo del que habría de venir en el espíritu de Elías. ¿Cuándo habría de venir? Antes que venga el día del Señor grande y terrible, según Joel y Sofonías. Ese día del Señor es otra de las marcas distintivas de la profecía del Antiguo Testamento. Ahora, algunos profetas lo ven de cerca, pero sus profecías cubren un periodo de 4 siglos. Pueden ver en todas esas referencias bajo el inciso 1 que ellos esperaban cerquita el día del Señor, pero sin embargo cubren 400 años entre cada uno de ellos. Número 2, en la página 37 arriba. Esos mismos profetas vieron cosas incluidas en el día del Señor que sucedieron en el tiempo de ellos mismos, el retorno de la cautividad o la cautividad misma. Pero sin embargo, número 3, ese mismo día incluía cosas en el lejano futuro, como Isaías 13:5 y Zacarías 14. Y la única manera de interpretar correctamente este enigma es ver ese principio de la vista monodimensional de los profetas. Para ellos el día del Señor contenía cosas cerquita y contenía cosas lejos. Y nosotros podemos verlas porque estamos de este lado y podemos verlas así. Podemos ver a todos estos profetas bajo el antiguo pacto profetizar del día del Señor, y algunas cosas sí vinieron, como el cautiverio y la liberación del cautiverio, el retorno a la tierra y la venida de Cristo, pero hay unas cosas que todavía no vemos. ¿Por qué? Porque no ha venido en su gloria. No ha venido la consumación o la destrucción total de los enemigos de Dios y el establecimiento de los cielos nuevos y la tierra nueva todavía no está. ¿Dónde está esto? Y nosotros que estamos en el 2025 nos gusta mucho pensar, pues estamos bien cerquita ya, ¿verdad? Los terremotos, el COVID, sí, todas estas cosas, todos los malos, sí, y todas esas cosas. Y hay veces que en la congregación algunos me dicen, hermano, otra viene con su pesimismo. Y le digo, no es pesimismo, es simplemente realismo. Nos gusta ponernos aquí en el 2025 como aquí la venida de Cristo, aquí pegadita, pegadita, pegadita. Y les digo, ¿y qué tal si no estamos aquí? ¿Qué tal si estamos hasta acá? Y faltan 100,000 años. Yo quiero que ya venga. Solamente el Señor sabe, Padre. Entre paréntesis, cuando escuchen algún pseudo maestro, predicador, anunciar la venida del Señor este año o el año que entra, descuéntenlo inmediatamente. Cierto, es un falso profeta, es un falso maestro, porque solamente el Señor sabe. Entonces, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Ahí están, les puse en 3 incisos las interpretaciones que han sido dadas desde el tiempo de los padres postapostólicos hasta recientemente. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 11:10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo 11:14, y si quieren recibirlo, él es a quien Elías que habría de venir. Pero ¿qué hacemos con Juan 1:21? Y le preguntaron, pues, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. Juan estaba negando que él era el Elías reencarnado o redivivus, una idea judía contemporánea. Los judíos realmente pensaban que Elías iba a revivir. ¿Recuerdan a quienes piensan los que están allí al pie de la cruz y nuestro Señor clama, Eloí, Eloí? Y dice, no, está llamando a Elías. Tenemos las palabras explícitas en el versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahí está
Isaías 42, ¿verdad? Y Lucas nos dice, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías. Ahí está la interpretación bíblica correcta. Los mismos discípulos inmersos en la teología contemporánea de ellos esperaban al literal Elías, pero el Señor les muestra que Juan el Bautista cumplió con la profecía. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero. Esta es una cita, esta es verdad. Y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho sea tenido en nada. ¿Notan lo que está haciendo el Señor? Está apuntando a una hermenéutica que ellos todavía no entienden. Los discípulos todavía no entienden. Ellos esperan que el Hijo del Hombre venza a los enemigos, venza a los romanos, establezca a Israel como cabeza de las naciones. ¿Por qué les dijo eso? ¿Cómo está escrito que el Hijo del Hombre padezca mucho y se ha tenido en nada? No notaban esas profecías particulares en los Salmos y en Isaías. Y nuestro Señor les invita a pensar. Así como ustedes están interpretando las promesas sobre Elías mal, están interpretando las promesas sobre la venida del Hijo del Hombre mal. Les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. A manera de conclusión, podemos enunciar de nuevo los principios hermenéuticos que aprendemos el uso profético del Antiguo por el Nuevo. Debemos conectar la profecía del Antiguo a la única promesa de Dios revelada progresivamente en el Antiguo y demostrada concluyentemente en el Nuevo: Cristo y la Iglesia. La teología bíblica de las Escrituras. Debemos constantemente mantener la analogía de las Escrituras y de la fe. Debemos consistentemente aplicar el principio que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Y debemos recordar el hecho de la vista monodimensional de los profetas. Ahora nos van a quedar pendientes el uso tipológico en la página 38 y luego continuando algunas páginas hasta el uso teológico en la página 43 y el uso práctico en las páginas 49. Les voy a pedir que ustedes lo lean. Pero de verdad, hermanos, léanlos. Es un resumen. Y es una simple cita del Antiguo y del Nuevo y cómo el Nuevo interpretó el Antiguo. Particularmente es importante ese de tipología. Pablo dice, lo que fue escrito antes fue escrito de tipo de nosotros los cristianos. Vean los otros usos entonces, el uso práctico, particularmente de Pablo y Santiago, de la ley de Dios, de mandamientos. ¿Cómo es que Pablo puede citar no pondrás bozal al buey que trilla? ¿Habla del buey o habla de nosotros? Y Pablo dice, habla de nosotros. Entonces, les encargo que ustedes lean estas cosas. Como les dije, es imposible darles un semestre entero en 3 horas cuando en los módulos se da en 25 horas. En la siguiente hora lo que vamos a hacer, nos vamos a brincar hasta la página 53, un micro taller de exposición bíblica. Por eso lo vamos a dejar la siguiente hora. Creo que debo de parar ahí. ¿Sí está bien, pastor? Sí. Oremos al Señor. Padre, hemos dicho cosas demasiado rápido. Señor, limpia con tu espíritu cualquier error de mis palabras. Pon tu palabra en nuestros corazones, que tome raíz. Ayúdanos a discernir, a ver estas cosas, a seguir a nuestro Señor Jesucristo en todo y hacerlo para su honra y gloria. Amén.